El último gesto más provocativo por parte de la oposición de Venezuela fue una sesión llevada a cabo en una plaza pública. Allí la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, considerada en desacato según el gobierno, nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya que aseguran que los actuales son ilegítimos por irregularidades en su nombramiento en 2015. Mientras la Sala Constitucional, que anuló a priori estos nombramientos, afirma que se cometió el delito de usurpación de funciones y declaró que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. Mientras tanto, el diputado oficialista Diosdado Cabello hace campaña para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro. Con sus palabras apunta a que la oposición se encuentra acorralada y por ello reacciona en forma desesperada ante algo que él asegura es inevitable. Por ejemplo, la aplicación de las leyes. Ellos se burlan porque son diputados. Eso se les acaba después del 30 de julio. Tengan la certeza que va a ser así. Por eso el desespero que ellos tienen en negociar. Por eso el desespero que ellos tienen en parar en la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente sí va. Llueva, trueno y relampaguee. Más detalles de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ahora junto a Jorge Luis Pérez Valeri. 537 curules serán ocupados por quienes resulten electos el 30 de julio entre los 6.120 aspirantes inscritos a la Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo estratégico es la paz. Es una contienda que no cuenta con la participación de la oposición, que la considera inconstitucional al haber sido convocada por el Ejecutivo sin previa consulta a la población. Es una campaña en la que los contrincantes pertenecen al mismo sector político. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Entre ellos se encuentra el diputado Diosdado Cabello. Se postuló a la Constituyente con una advertencia clara para la actual Asamblea Nacional controlada por la oposición. La Asamblea Nacional Constituyente debería asumir las funciones de esa Asamblea Nacional que no sirve para nada. Podrá allanarle la inmunidad parlamentaria a los llamados diputados de esa Asamblea Nacional. La Constituyente sí va. También es candidata a la primera dama venezolana, o primera combatiente, como prefiere llamarle el oficialismo. La diputada Cilia Flores defiende el proceso como una vía para aplicar justicia. El presidente no puede acusar ni meter preso. Pues le llegará el momento con la Constituyente, compatriotas, de que aquí cada quien pague por los delitos que están cometiendo. El que no brinque, Yankee. El hijo del jefe de Estado también se cuenta entre los aspirantes a ser corredactores de la nueva Constitución venezolana. Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente profundamente democrática, profundamente popular y socialista. Algunos de los candidatos renunciaron a sus cargos en el poder público. Es el caso de Delcy Rodríguez, la ex canciller venezolana. Promete que la Constituyente solucionará la crisis política y económica. Por ello, dice que la defenderá aunque implique sacrificios. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo a la patria. Como bien dice, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Familiares del Ejecutivo, funcionarios de alto rango y figuras tradicionales del oficialismo. El órgano constituyente tendría poderes plenipotenciarios, según anuncian sus promotores, un poder que ejercerán en gran parte quienes han conducido las riendas del país en las últimas 2 décadas. La mayoría de los 6.120 aspirantes son poco conocidos. El gobierno promociona sus postulaciones en cadenas de radio y televisión. Sus propuestas resultan polémicas en algunos casos. La creación de una ley de bancos, donde pequeños, medianos y grandes comerciantes participen por ante la banca con dólar preferencial. Los llamo a votar. También nuestra madre tierra a la Constituyente irá para preservar la vida y la especie humana, salvar. La Constituyente sí va. Pese a la lluvia de críticas de gobiernos extranjeros que piden incluso suspender su instalación, el Ejecutivo afirma que la Constituyente es un proceso democrático que, al ser integrado por un total de 545 miembros, garantizaría la representación de todos los sectores del país para así reconfigurar las bases jurídicas de la República Bolivariana de Venezuela. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas.
Bueno, hubo manifestaciones, protestas por parte del pueblo que apoya a la oposición. El motivo de las acciones es mostrar el rechazo a la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Está Osmari Hernández a esta hora nuevamente con nosotros. Osmari, un magistrado de este tribunal paralelo, le podríamos llamar, nombrado por la Asamblea, ¿fue detenido hoy? Sí, así es, Guillermo. Muy buenas noches. Lo dio a conocer en principio Enrique Capriles, uno de los dirigentes de la oposición, pero luego fue confirmado por la Asamblea Nacional. Su presidente Julio Borges aseguraba que Ángel Serpa, uno de los 33 magistrados juramentados este viernes por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, habría sido detenido en el este de Caracas en la noche de este sábado. Justamente, como tú lo mencionabas hace minutos, había habido una advertencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia que señalaba tanto a los magistrados nombrados por el Parlamento como a los propios miembros del Poder Legislativo como haber cometido un crimen de traición a la patria y también haber usurpado funciones al realizar esta designación. Por tanto, ya se había instado a las autoridades competentes a actuar en consecuencia. Justamente, según el Parlamento venezolano, se produjo la primera captura en este sentido. Esto se generó luego de que se llevara a cabo una movilización convocada por la oposición venezolana que tenía como destino la sede del Tribunal Supremo de Justicia en el centro de Caracas y que una vez más no llegó como consecuencia de la intervención de la fuerza pública que reprimió esta movilización cuando apenas acababa de comenzar. En esta acción resultó herido Willy Arteaga, el violinista que se ha hecho emblemático en el marco de las protestas, y también varios representantes de la prensa. Más tarde se pronunciaba la Mesa de la Unidad Democrática para anunciar las próximas acciones a seguir por parte de la oposición venezolana cuando faltan 8 días para la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y que la oposición ha advertido que irá actuando en escalada para frenar esta iniciativa de reforma constitucional. Escuchemos lo que dijo en este sentido el diputado Simón Calzadilla. Y si con eso no es suficiente, el día viernes, todos a Caracas, que le vamos a exigir a Nicolás definitivamente que retire esa Asamblea Nacional Constituyente. Bien, por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció para advertir que tanto el gobierno de Perú como de Estados Unidos han estado realizando pronunciamientos en contra de Venezuela y que además tuvieron algunas reuniones para cuestionar, entre otros puntos, la Asamblea Nacional Constituyente. De igual manera, aseguró que han realizado algunas reuniones, encuentros entre la oposición y el gobierno, pero mejor escuchemos qué fue lo que dijo el jefe de Estado. Yo creo que se puede decir, ¿verdad?, de las conversaciones. Tú sabes, sí, porque nosotros tenemos conversaciones con la oposición. A ellos les da pena decirlo. Pena no, miedo que los vayan a quemar. No voy a decir dónde, con quién ni cómo, pero tenemos regular conversación con ellos. Siempre. Bien, Guillermo, lo cierto es que el ambiente en Venezuela sigue en una alta tensión política entre una oposición que advierte que continuará en la calle presionando hasta que el gobierno decline en su iniciativa de reformar la Constitución, mientras el gobierno asegura que la constituyente va, llueva, truene o relampaguee. La campaña seguirá en pie por la reforma constitucional hasta el próximo jueves y será el domingo la cita en las urnas electorales. Como escuchábamos, la oposición espera llamar a un paro cívico nacional de 48 horas entre el martes y el miércoles, y además una movilización el próximo viernes. Guillermo. Estaremos, por supuesto, siguiendo cada paso. Gracias, Osmari Hernández, desde Caracas. Y ustedes pueden comentar. La consulta organizada por la oposición en Venezuela el domingo 16 de julio tenía dos grandes objetivos. En primer lugar, a nivel interno, consolidar las propias fuerzas y demostrar que a través de una votación muy numerosa representan la mayoría de la población, como ellos dicen, más allá de que los números no han sido posibles de verificar por los organismos del Estado. En segundo lugar, acrecentar su legitimidad internacional presentándose no solamente como alternativa
al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino con la capacidad de comenzar a organizar instituciones paralelas al Estado, lo que vendría a significar un Estado paralelo. En este sentido, la juramentación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a manos de la oposición lo que intenta es mostrar que hay nuevas instituciones legítimas a sus ojos y que así se van a presentar ante el mundo. Las declaraciones de Donald Trump rechazando la convocatoria a la Asamblea Constituyente del gobierno de Venezuela y avalando la consulta popular de la oposición es un paso para lograr legitimidad internacional. Sin lugar a dudas, si la primera potencia mundial apoya a la oposición y esta también logra que varios gobiernos latinoamericanos rechacen la Asamblea Constituyente y le den mayor legitimidad a los actos opositores, lo que se logra es justamente la posibilidad de que las instituciones paralelas al Estado puedan comenzar a funcionar y presentarse ante el mundo como un Estado legítimo. Sin embargo, las fronteras, la economía e incluso el poder ejecutivo, más allá de las Fuerzas Armadas, todavía está en manos del gobierno electo del presidente Nicolás Maduro en el año 2013. Y el gran desafío para la oposición no solamente lograr la legitimidad internacional, sino efectivamente lograr consolidar instituciones paralelas si su objetivo es que estas instituciones reemplacen al Poder Ejecutivo. Por ahora no lo han logrado, pero van en ese camino. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un... Acaba después del 30 de julio. Tengan la certeza que va a ser así. Por eso el desespero que ellos tienen en negociar. Por eso el desespero que ellos tienen en parar en la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente sí va. Llueva, trueno y relampaguee. Más detalles de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ahora junto a Jorge Luis Pérez Valeri. El último gesto más provocativo por parte de la oposición de Venezuela fue una sesión llevada a cabo en una plaza pública. Allí la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, considerada en desacato según el gobierno, nombró a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya que aseguran que los actuales son ilegítimos por irregularidades en su nombramiento en 2015. Mientras la Sala Constitucional, que anuló a priori estos nombramientos, afirma que se cometió el delito de usurpación de funciones y declaró que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. Mientras tanto, 537 curules serán ocupados por quienes resulten electos el 30 de julio entre los 6.120 aspirantes inscritos a la Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo estratégico es la paz. Es una contienda que no cuenta con la participación de la oposición, que la considera inconstitucional al haber sido convocada por el Ejecutivo sin previa consulta. El diputado oficialista Diosdado Cabello hace campaña para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro. Con sus palabras apunta a que la oposición se encuentra acorralada y por ello reacciona en forma desesperada ante algo que él asegura es inevitable. Por ejemplo, la aplicación de las leyes. Ellos se burlan porque son diputados. Eso se les